Amigos, bienvenidos a Noticias EBTV. Yo soy María Carolina González y les voy a acompañar en este repaso informativo. Recuerden, tenemos para ustedes todas nuestras plataformas digitales, nuestra aplicación y nuestras redes sociales. En todos somos @EBTV Miami. Y así comenzamos. El encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, James Story, amenazó con sanciones a quienes usurpen la cúpula de los partidos políticos legítimos en Venezuela. Esto en alusión a los recientes fallos del Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura. Story declaró que retirarán sus visas y no les permitirán viajar por Estados Unidos. El funcionario estadounidense agregó que para una salida democrática a la crisis política y humanitaria en Venezuela hay que tener conversaciones con el régimen, con la comunidad internacional y con el pueblo de Venezuela. Y revisamos excelentes noticias, pues el Papa Francisco decretó la beatificación del médico trujillano José Gregorio Hernández. El cardenal Baltasar Porras celebró la proclamación e invitó a los venezolanos a participar desde sus hogares en una vigilia de oración y una misa de acción de gracias. Esto debido a la situación de la pandemia por el coronavirus. Es posible que la ceremonia de beatificación tenga lugar en el transcurso del primer trimestre del año 2001. La causa de la beatificación de José Gregorio Hernández es una aspiración que se mantiene desde el 16 de enero de 1986, cuando el Papa Juan Pablo II lo declaró venerable y recientemente fue retomada por el Vaticano. Entre el 18 de diciembre de 2018 y el 10 de enero de este año se constituyó el tribunal en la diócesis de San Fernando de Apure, esto en el estado donde ocurrió el milagro que hoy lo lleva a su beatificación. Una niña de 12 años que recibió un impacto de bala a la altura del cuello quedó en condición casi de muerte. A los pocos días sanó de manera milagrosa. El 18 de enero se consignó el expediente ante las autoridades de la Congregación para la Causa de los Santos. A partir de esa fecha se realizó el decreto de apertura, el decreto de validez jurídica y la redacción del sumario y su pase a la Comisión de Revisión ocurrido el 25 de marzo. Y este viernes, finalmente el 19 de junio, el Vaticano anunció que la Iglesia Católica tendrá 3 nuevos beatos, entre ellos el médico de los pobres, el venezolano José Gregorio Hernández Cisneros. Por cierto que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, celebró la beatificación del doctor venezolano José Gregorio Hernández. A través de su cuenta de Twitter, Guaidó indicó que Venezuela recibe esta noticia con regocijo, como pueblo devoto reivindicando su fe y en reconocimiento a uno de nuestros principales símbolos que encarna el amor y el compromiso con los más necesitados. Cambiamos de tema. Un duro informe refleja las desapariciones forzadas en la dictadura de Maduro como herramienta de represión para silenciar. El Foro Penal y el Centro Kennedy apuntan a una normalización de las detenciones ilegales que en muchas ocasiones viene acompañada de otras violaciones. Veamos. Torturas y ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad fueron usados por dictaduras en su momento, como las de Argentina y Chile. Pero la dictadura de Nicolás Maduro actualmente está usando cada vez más las desapariciones forzadas como herramienta sistemática para silenciar a opositores en Venezuela, según denunció un informe realizado por 2 reconocidas organizaciones de derechos humanos. El documento publicado por el Foro Penal y el Centro Robert F. Kennedy hizo una meticulosa revisión de las más de 700 desapariciones forzadas reportadas entre 2018 y 2019 en Venezuela y resalta que son unas de las más graves y crueles violaciones de los derechos humanos y constituyen un crimen de lesa humanidad. Las organizaciones indicaron que el régimen chavista está utilizando estratégicamente las desapariciones forzadas para silenciar a los opositores políticos y otras voces críticas que consideran una amenaza. Según constataron, se produjo un considerable aumento de casos de 2018 a 2019, algo que no fue correlativo a las manifestaciones opositoras, lo que arroja un cambio en el modus operandi hacia la normalización de las desapariciones forzadas. También denunciaron que los casos en muchas ocasiones vienen acompañados de otras violaciones a los derechos humanos.
El documento instó a la dictadura chavista a tomar medidas urgentes, entre las cuales figura la disolución de las FAES, la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad y la liberación de todos los presos políticos. También consideran necesario fortalecer la independencia del Ministerio Público. Por cierto que el régimen sigue atacando las libertades en Venezuela. La periodista venezolana Mimi Arriaga, coordinadora del portal web 800 Noticias, se suma a la larga lista de comunicadores que han sido detenidos por órdenes de la dictadura. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que Arriaga fue detenida la noche del jueves luego que funcionarios del CICPC allanaran su vivienda ubicada en El Hatillo, estado Miranda, al este de la capital venezolana, con la intención de vincularla con el manejo de cuentas anónimas en redes. El Colegio Nacional de Periodistas también publicó a través de la red social Twitter que Arriaga estaría siendo presentada en tribunales y le estarían imputando el supuesto delito de incitación al odio. Primera pausa, amigos, no se aparten que tenemos mucho más a regresar acá en Noticias CBTV.